Did you kill the child? No, I did not. No way. No. Even that I sold her or that I gave her to unknown parties. Why would I say that if it's not correct? I'm not going to admit to something that I didn't do. I'm not going to put my hand up and say I hurt my own child when I didn't. La mujer que da estas declaraciones es Kelly Lane, reconocida como una de las promesas del waterpolo femenino en Australia. Sin embargo, las circunstancias de la desaparición de una pequeña recién nacida impulsaron a investigadores y medios de comunicación no solo a cuestionar el paradero de la niña, sino también las decisiones que Kelly había tomado y los secretos que había mantenido ocultos. Si quieres conocer todos los detalles de este controvertido caso, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El caso de Kelly Lane. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Kelly Lane nació el 21 de marzo de 1975 en Australia, siendo la primera hija de Robert, un oficial de policía, y Sandra, una administradora de hospital. 4 años después del nacimiento de Kelly, la familia se amplió con la llegada de su hermano menor, Morgan. Desde pequeña, Kelly disfrutaba de una relación especial con su padre, quien la veía como la niña de sus ojos. A los 8 años, Kelly comenzó a mostrar un interés considerable por el waterpolo, destacándose en este deporte durante su adolescencia. Mientras Kelly crecía, la dinámica familiar se volvió más compleja. Sus padres eran considerados muy estrictos, duros y distantes, por lo que Kelly aprendió desde temprano a reprimir sus emociones, ya que en su hogar las conversaciones sobre sentimientos negativos eran poco frecuentes. Kelly revelaría más tarde que su primera experiencia sexual, que ocurrió a los 15 años, no fue consensual. Sin embargo, este evento quedó sin investigación, dejando marcas en su vida que la perseguirían. Mientras tanto, la década de 1990 fue un torbellino para Kelly. Terminó la secundaria y comenzó una licenciatura en artes en la universidad, la cual abandonó años después cuando consiguió el trabajo de sus sueños como entrenadora deportiva en una prestigiosa escuela privada para niñas. Además de sus habilidades deportivas, Kelly también era una campeona de la bebida que se deleitaba en el centro de la escena social de Manly. Sin embargo, escondía una serie de oscuros secretos. Entre 1992 y 1993, cuando aún era muy joven, Kelly interrumpió 2 embarazos. El primero fue con su novio de la secundaria, Aaron Tyack, a quien luego de confiarle la situación, decidieron que lo mejor sería que perdiera el bebé. Menos de un año después, nuevamente quedó embarazada por segunda vez, y al igual que el primero, también culminó en una pérdida provocada. Sin embargo, no está claro quién era el padre de este segundo bebé, ya que para entonces había roto con Aaron. Para el año 1993, cuando se anunció que los Juegos Olímpicos de 2000 tendrían lugar en Sydney, Kelly vio la oportunidad de cumplir su sueño dorado. Como jugadora estrella de waterpolo, estaba desesperada por representar a Australia en esta disciplina y comenzó a entrenar duro para alcanzar su sueño. Alternaba sus entrenamientos y pasaba tiempo en el club de rugby donde su padre era presidente. Fue allí cuando en 1994 conoció a Duncan Gillies, un atractivo jugador de rugby, a quien Kelly cautivó desde el comienzo. No pasó mucho tiempo para que la relación entre ellos se tornara íntima. Aunque nunca convivieron, él pasaba frecuentemente las noches en su casa con el consentimiento de sus padres.
A sus 19 años, la vida de Kelly parecía acomodarse. Como jugadora de waterpolo de élite, formaba parte del equipo australiano y seguía persiguiendo su sueño de representar a su país en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esta ambición la llevó a cometer una serie de actos que cambiarían su vida para siempre. Para ese momento, su entorno comenzó a notar que había tenido un repentino aumento de peso. Empezó a usar ropa más holgada, lo que generó rumores entre sus amigos, algunos de los cuales especulaban que podría estar embarazada. Todo se complicó aún más cuando, en un momento álgido de su relación con Duncan, él le confesó haberla engañado. Aunque dolida, Kelly lo perdonó sin que él supiera que estaba en su tercer trimestre de embarazo. El 19 de marzo de 1995, Kelly y su equipo de waterpolo de Nueva Gales del Sur jugaron la gran final de la temporada. Aunque no lograron la victoria, todos salieron a celebrar. Durante esa celebración, Kelly se puso de parto y se retiró antes de que la fiesta concluyera. Su ausencia fue notada, pero no causó demasiada preocupación entre sus compañeros. Kelly dio a luz a una niña y en el hospital proporcionó una dirección y un número de teléfono falsos. Para explicar por qué no había familiares ni amigos presentes durante el nacimiento, Kelly recurrió a más mentiras. En el certificado de nacimiento de la bebé, llamada TR, mencionó a Duncan como el padre de la niña, aunque las posteriores pruebas de ADN confirmarían que esto no era cierto. En realidad, el verdadero padre era un hombre casado con el que ella había salido brevemente justo antes de iniciar su relación con Duncan. Sin embargo, en ese momento ella le dijo a las autoridades que su novio era el padre, pero que se habían separado y que él no quería involucrarse más con el niño, y que él estaba en unas competencias en el Reino Unido y planeaba regresar en 2 semanas. Mientras tanto, Duncan, ajeno a la situación, no tenía idea de que ella había estado embarazada y menos que había dado a luz. Aparte de los funcionarios del hospital y los trabajadores sociales, nadie sabía de TR. Tras su salida, Kelly asistió a todas las citas y audiencias necesarias para llevar a cabo el proceso de adopción de la bebé, siempre mintiendo sobre la razón de la ausencia del padre. Después de los eventos relacionados con el embarazo y la adopción, Kelly trató de retomar la normalidad. Continuó viéndose con Duncan a pesar de los rumores de infidelidades de su parte, jugando waterpolo y saliendo de fiesta. A comienzos de 1996, a sus 21 años, se unió al equipo senior de waterpolo de Nueva Gales del Sur, con el cual representó a Australia en el Campeonato Mundial Juvenil de Canadá, donde se alzó con una medalla de plata. Para ese momento, estaba embarazada de 4 meses. Algunos compañeros de equipo empezaron a notar que llevaba una toalla en las sesiones de entrenamiento, rehusando quitársela hasta el momento de entrar al agua. Una vez más, surgieron rumores sobre un posible embarazo, pero nada se confirmaba. Para el 14 de septiembre de ese año, 1996, Kelly debía acompañar a su novio a la boda de su amigo, pero el estar embarazada significaba un gran problema. Si asistía a la boda, era probable que la gente se diera cuenta de su estado avanzado, pero si no iba, tenía que encontrar una buena excusa para perdérselo. En cambio, decidió que la mejor solución era deshacerse del bebé. En las 2 semanas previas a la boda, Kelly fue al hospital 3 veces y trató de convencer al personal médico para que la indujeran el parto, diciéndoles falsamente que estaba atrasada y que experimentaba mucho dolor. Las 3 solicitudes fueron denegadas y ella fue dada de alta. Luego, el 11 de septiembre, fue a otro hospital donde trató de convencer al personal médico de que la indujeran, alegando que tenía 2 semanas de retraso. En este centro de salud le sugirieron que regresara a la mañana siguiente. Cuando ella regresó, acordaron provocar el parto y después de 10 horas, a las 7:52 de la noche del 12 de septiembre de 1996, tuvo a una niña a la que llamó Tegan. A diferencia de su experiencia anterior, Kelly tuvo un vínculo inmediato con su nuevo bebé, bañándola y amamantándola. Durante y después del parto, no la visitó ni su pareja, ni amigos o familiares, y corrió la cortina para no tener que hablar con otros pacientes. El 14 de septiembre, 2 días después del nacimiento de Tegan y el día de la boda,
Kelly fue autorizada a abandonar el hospital. Aunque el personal estuvo de acuerdo en que podía irse, le dieron un formulario de consentimiento para tomar una muestra de sangre de su bebé. Sin embargo, se especuló que ella abandonó el hospital sin presentar el formulario de consentimiento. Incluso, existía la posibilidad de que se hubiera escapado por una escalera de incendios para evitar ser vista por el personal médico. Lo cierto es que, al parecer, nadie la vio partir, y el personal no se dio cuenta de que se había ido sino hasta las 2 de la tarde. Kelly se llevó al bebé con ella, pero alrededor de las 3 de la tarde llegó sola a casa de sus padres, a unos 30 kilómetros de distancia. Se vistió para la boda y esperó a su novio, que se reuniría con ella allí. Ni Duncan ni los padres de Kelly notaron nada inusual en su comportamiento. Poco después, Sandra llevó a la pareja a la boda, donde permanecieron hasta las 11:30 de la noche. Una semana después de ser dada de alta, Kelly llamó al hospital para cancelar una visita a domicilio que se había programado, alegando que su partera, que en realidad era la madre de Duncan, Julie, se encargaría de todo. Sin embargo, cabe mencionar que Julie no era partera, sino enfermera, y como muchas otras personas en la vida de Kelly, no tenía idea de que ella había estado embarazada, y menos que había dado a luz a una niña. Durante esos días, Kelly pareció retomar la normalidad. En 1997 dejó sus estudios para intentar ingresar en el equipo nacional de waterpolo de Australia, pero aunque no alcanzó esa meta, sí logró formar parte de la selección estatal en 1998. Su relación con Duncan terminó ese mismo año, cuando él comenzó a salir con otra mujer. A raíz de su ruptura, Kelly comenzó a ganar peso nuevamente, aunque su entorno asumió que era un efecto del estrés, pero lo cierto es que la chica estaba embarazada de nuevo. En febrero de 1999, con aproximadamente 25 semanas de gestación, Kelly viajó a otra ciudad para que le interrumpieran el embarazo, pero fue rechazada debido al avanzado estado de gestación. 3 meses después, en mayo de ese mismo año, dio a luz a otro niño, y como había hecho anteriormente, hizo planes para dar en adopción a su bebé. Al hablar con la agencia de adopción, Kelly afirmó que el padre era Duncan y que este era su primer hijo. A pesar de que ya era su 5º embarazo y de que estaba usando la misma agencia de adopción que utilizó para la primera en 1995 y que también tenían acceso a los registros que mostraban el nacimiento de Tegan en 1996. Kelly les dijo a los trabajadores del hospital un nombre y una dirección falsos, por lo que cuando trataron de contactarla para que firmara documentos importantes para asegurarse de que la adopción se llevara a cabo, no pudieron comunicarse con ella. El acuerdo de adopción finalmente caducó y el bebé quedó bajo la tutela del Departamento de Servicios Comunitarios. La situación se complicó cuando un trabajador de protección infantil comenzó a investigar. John Borovnik pensó que sería un caso fácil, pero no lo fue. Al echar un vistazo al caso, inmediatamente supo que algo andaba mal. Descubrió que la niña nacida en 1999 no era la primera hija de Kelly como ella afirmaba, y que había dado a luz a Tegan en 1996. Cuando finalmente pudieron contactarla, Kelly inicialmente negó la existencia de sus 2 hijos anteriores, aunque luego afirmó que su hija Tegan vivía con una familia en Perth. El caso fue enviado a la policía, que comenzó a investigar a finales de 1999. El caso fue asignado al detective Matt Keogh, quien conocía al padre de Kelly, pues eran compañeros en la policía. Esta conexión generó controversia, ya que Matt no realizó una investigación exhaustiva sobre la desaparición de Tegan y no entrevistó a Kelly durante más de un año. Aunque Matt afirmaba que su relación con Robert no influía en su trabajo, sí hubo quienes cuestionaron su implicación en el caso. Para ese año, el departamento de policía estaba bajo acusaciones de corrupción, lo que resultó en una operación en la que varios oficiales fueron condenados por tráfico de drogas y otros delitos. Aunque Matt no fue uno de los acusados, la comisaría cerró temporalmente y varios documentos clave desaparecieron. Entre ellos, supuestamente el caso de Tegan, lo que complicaba aún más la investigación. La vida de Kelly volvió a la normalidad, al menos en la superficie, y para el 2000 se mudó con un amigo de la familia al que algunos medios se refieren como Peter,
ya que ambos necesitaban compañeros de habitación. Poco después de mudarse juntos, su relación evolucionó rápidamente y Kelly le anunció que estaba embarazada. Peter y el resto de su familia y amigos se prepararon para el nacimiento, emocionados por lo que creían que era el primer embarazo de Kelly, pero en realidad era el sexto. El 14 de febrero de 2001, Kelly, que tenía ya 7 meses de embarazo, fue finalmente entrevistada por el detective Matt sobre el paradero de Tegan. Durante el interrogatorio policial aseguró que ella no le había hecho daño a su hija y cambió su narrativa sobre el paradero de Tegan. Inicialmente, había declarado que Tegan estaba viviendo con una familia en otra ciudad, pero en esta ocasión cambió su historia afirmando que había entregado a la bebé a su padre biológico, un hombre llamado Andrew Morris. Kelly detalló que había conocido a Andrew en un bar mientras todavía estaba saliendo con Duncan. Comentó que el hombre tenía una pareja llamada Mel y que ambos habían acordado criar a Tegan. Dijo que el 14 de septiembre de 1996, Andrew llegó al hospital junto con su madre y su pareja, y tras llevarla a la casa de Duncan, se fueron con la pequeña. Kelly también le dijo al detective que había celebrado con Andrew su cumpleaños en un bar unas semanas antes de que ella diera a luz, y afirmó que ninguno de sus amigos sabía sobre su relación con el hombre. In your words, can you just explain to us the circumstances of when the child was born and what happened subsequent to that? After a brief affair with the father of the child, I gave birth. We made an arrangement that he would come and take custody of Tegan, as I was unable to take care of her myself. Sin embargo, no había ninguna evidencia que corroborara esta historia, ni se encontró información que sugiriera que Andrew, su novia o su madre habían estado presentes en el hospital el 14 de septiembre, ni que Kelly hubiera visitado a Duncan ese día, ya que, según la investigación, ella había ido ese día directamente a casa con sus padres. En un momento de la entrevista, Kelly mostró al detective una tarjeta médica a nombre de Tegan, pero no se encontró ningún registro que demostrara que la bebé hubiera recibido cuidados de salud. A pesar de la extraña historia de Kelly, esta no era suficiente para acusarla de un delito, por lo que la investigación continuó sin cargos en su contra. El detective Matt buscó el certificado de nacimiento de Tegan, pero no pudo hallarlo, y tampoco encontró a ningún hombre llamado Andrew Morris que coincidiera con la descripción de Kelly. Mientras la investigación estaba en curso, la mujer finalmente dio a luz a una niña cuyo nombre aparece en las reseñas como Macy, aunque no era su nombre real, pero nos referiremos a ella de esa manera en adelante. Según todos los informes, para el año 2002, Kelly y Peter se comprometieron. Ella se convirtió en una madre amorosa para la pequeña Macy, a quien incluso mostró orgullosa a sus estudiantes en la escuela donde daba clases. Nadie imaginaba que en 7 años, Kelly había tenido 6 embarazos, que resultaron en 2 pérdidas provocadas y 4 nacimientos vivos. Increíblemente, durante todos estos embarazos nadie le preguntó directamente si iba a tener un bebé. Sus compañeros de equipo de waterpolo asumieron que había subido de peso, pero en cualquier caso, a menudo vestía ropa deportiva y camisetas holgadas que disimulaban su forma cambiante, además de que ella continuaba su vida de fiesta como si nada. Aunque hasta ese momento la actuación de Kelly había sido impecable, pronto se comenzaría a desentrañar toda la red de mentiras que construyó en torno a sus embarazos encubiertos. Para el año 2003, un nuevo detective asumió el caso de la bebé Tegan. Aunque en un principio encontró creíble la historia que Kelly contó a las autoridades 2 años antes sobre el supuesto padre Andrew, cuando la entrevistó, notó inconsistencias en sus declaraciones. En esta nueva entrevista, le dijo al detective que Andrew había reaccionado con enojo al enterarse de su estado, acusándola de haberse embarazado a propósito para atraparlo. En su declaración anterior, la joven había afirmado que había celebrado su cumpleaños con Andrew en un bar, pero esta vez dijo haber estado en un lugar distinto celebrando. Kelly también había dicho anteriormente que ninguno de sus amigos sabía sobre Andrew, pero esta vez mencionó que una amiga llamada Lisa Andretta sí estaba al tanto de su relación con este hombre, pero que ella y Lisa habían perdido el contacto desde hacía algún tiempo. Sin embargo, los investigadores pudieron rastrear a esta chica, quien aseguró no solo que jamás había oído hablar de Andrew,
sino que ella y Kelly no habían estado en contacto recientemente. Las mentiras de Kelly comenzaban a acumularse, pero la más grande fue el repentino cambio en el apellido del supuesto padre de Tegan. Originalmente, les había dicho a los detectives que su apellido era Morris, pero lo cambió a Norris. Andrew Norris. Norris. Yes. Okay. Durante los interrogatorios policiales, Kelly afirmó que se sintió obligada a ocultar sus embarazos por temor a la reacción de sus padres y amigos, ya que, según las investigaciones, no podía estar segura de quiénes podrían ser los padres de los bebés. Asimismo, durante los interrogatorios, dijo varias veces que se sintió sola cuando se quedó embarazada. Después de la entrevista con Kelly, el detective intensificó la investigación. Se dedicó a buscar hombres en el área llamados Andrew Norris, quienes podrían haber sido el padre de Tegan. Las escuelas locales fueron notificadas para que revisaran los registros de estudiantes nacidos en 1996 que pudieran haber tenido el nombre de Tegan. Además, los detectives indagaron en los registros médicos y en los pasaportes para determinar si Tegan había salido o reingresado al país. Sin embargo, todas estas búsquedas resultaron infructuosas. 7 meses después, Kelly fue entrevistada nuevamente, pero esta vez su historia permaneció sin cambios. La policía la llevó al complejo de apartamentos donde supuestamente vivía Andrew, el lugar donde habían compartido momentos íntimos, pero Kelly no pudo recordar exactamente en qué apartamento residía. Los vecinos aseguraron no reconocerla. Con la investigación en curso, los detectives contactaron a antiguos y nuevos amigos de Kelly y empezaron a sospechar que había algo extraño en su historia. Kelly, por su parte, temía que su reputación se viera afectada y que su familia y amigos se distanciaran de ella, especialmente con su boda con Peter que se aproximaba. Un mes antes de la ceremonia, Kelly decidió confesarle a su prometido sobre su vida secreta. Aunque él se sorprendió, decidió quedarse a su lado y los planes de boda continuaron sin alteraciones. Kelly también habló con su madre sobre Tegan, pero ocultó la verdad sobre otros embarazos. Sin embargo, días después, se reveló que Kelly había decidido contarle todo a sus padres, quienes se mantuvieron distantes en cierta medida, ya que había una boda inminente. Ninguno de ellos ejerció presión sobre ella para que diera más detalles, temiendo que eso solo la aislaría. Peter, en comentarios posteriores, reflexionaría que no creía que indagar en esos detalles beneficiaría a su relación. Finalmente, Peter y Kelly se casaron en una gran boda, pero ya para ese momento, el caso sobre la bebé desaparecida había llegado a los titulares de la prensa australiana. La investigación oficial sobre la desaparición de Tegan comenzó en junio de 2005. En un principio, los investigadores seguían convencidos de que la bebé podría estar viva. Se dedicaron a buscar en los registros de nacimiento, defunción y matrimonio por todo el país, buscando alguna pista sobre Tegan Lane, Andrew Norris o Morris. Aunque encontraron algunos hombres con esos nombres, ninguno resultó ser relevante. Los investigadores también revisaron los registros médicos y de teléfonos de Kelly, pero estos no aportaron información útil. Se descubrió que ella había adquirido un teléfono móvil en diciembre de 1996, pero no se investigaron sus registros, ya que esto ocurrió meses después del nacimiento de Tegan y de su desaparición. Se consideró la posibilidad de que el nombre de la niña hubiera sido cambiado tras haberla entregado a Andrew, aunque la profundidad de esta línea de investigación no estaba clara. Asimismo, se llevaron a cabo indagaciones sobre niños no identificados, fallecidos y certificados de nacimiento fraudulentos, pero sin resultados satisfactorios. La sombra de la desaparición de Tegan continuaba, y cada vez más parecían aumentar las dudas sobre la verdad que Kelly había contado. A principios de 2006, la investigación llegó a una encrucijada. El forense presentó sus conclusiones, señalando varias observaciones inquietantes. En primer lugar, nadie había visto a Tegan desde 1996. En segundo lugar, no existían registros de su vida tras esa fecha. En tercer lugar, Kelly había tejido numerosas mentiras sobre el paradero de su hija. Y finalmente, nadie se había presentado nunca para afirmar que tenía a la bebé. Con base en estos hallazgos, el forense concluyó que lo más probable era que Tegan hubiera fallecido desde 1996 o en ese período. Aunque sin un cuerpo,
no podía determinar cómo o por qué había ocurrido su deceso. Recomendó que el caso se trasladara al Escuadrón de Homicidios, el cual asumió la investigación en febrero de 2006. En esta nueva etapa, la detective a cargo llevó a cabo diversas búsquedas que habían sido iniciadas previamente en la investigación, pero con una profundidad mayor. Revisaron los registros de inmigración e investigaron a hombres que habían estado en el país en el momento de la concepción de Tegan. También indagaron sobre bebés que habían sido entregados de manera anónima en hospitales, iglesias, comisarías de policía o incluso en la calle. No obstante, todas estas búsquedas no arrojaron resultados. Asimismo, se utilizaron perros detectores de cadáveres para registrar la casa donde Duncan había vivido cuando nació Tegan. En la propiedad se encontraron unos huesos, pero pruebas posteriores revelaron que pertenecían a animales, probablemente los restos de una mascota de la familia enterrada en el lugar. A pesar de contar con 9 versiones documentadas de lo sucedido aquel día, la policía no logró localizar a nadie que coincidiera con esos perfiles. Los investigadores también intentaron rastrear a Tegan revisando los registros de más de 9,000 escuelas primarias en Australia, un proceso que se extendió durante 2 años. Se encontraron 2 niñas con el nombre de Tegan Lane y se identificó a otra posible coincidencia en una isla, pero todas las pistas fueron finalmente desestimadas. A pesar de los esfuerzos y recursos utilizados en la investigación, la policía no tenía pruebas sustanciales. Con el caso estancado y sin un cadáver, la policía buscó asesoría legal del Departamento de Fiscalías Públicas. Aunque no había nada, el entonces director de la Fiscalía Pública, Nicholas Cowdery, en un giro inesperado, el 17 de noviembre de 2009, acusó a Kelly de asesinato y de 3 cargos de perjurio, estos últimos relacionados con las mentiras que había dicho mientras organizaba las adopciones. El fiscal fue convocado para representar la acusación, aunque le ofreció un trato a Kelly para reducir los cargos, a cambio de que confesara que había acabado con la vida de Tegan y revelara dónde estaba el cuerpo. Ella mantuvo su versión de habérsela entregado a su padre Andrew y se declaró inocente de todos los cargos, por lo que la causa fue elevada a juicio. Mientras los padres de Kelly estaban convencidos de la inocencia de su hija y se mantuvieron con ella apoyándola durante todo el proceso, para ese momento su matrimonio con Peter había terminado. Durante la audiencia previa al juicio, se presentaron varios testigos que aportaron información relevante, aunque no participaron en el juicio real. Otro testigo notable fue Natalie McCauley, una amiga de la infancia de Kelly. Según Natalie, Kelly mencionó a un hombre llamado Andrew que había sido visto a fines de 1995, alrededor de la época en que se presumía que Tegan había sido concebida. Natalie estaba convencida de que se refería a Andrew Morris o Norris, quien, según Kelly, tenía un hijo adolescente. Recordó haber sido impactada por el nombre Andrew, ya que ese también era el nombre de su hermano. Sin embargo, a medida que se desarrolló la investigación, se descubrió que Natalie no había conocido realmente a Andrew, lo cual generó dudas sobre su credibilidad, por lo que no regresó para el juicio real. El juicio contra Kelly finalmente comenzó el 9 de agosto de 2010 en la Corte Suprema. Se trató de un evento muy mediático que atrajo la atención de toda Australia, ya que durante las audiencias se revelaron aspectos sorprendentes de su vida. Se convirtió en un caso tan complejo que al jurado se le proporcionó diagramas de flujo de colores para ayudarles a seguir los intrincados detalles de la historia. Aunque el equipo de defensa optó por no considerar una opción que hubiese permitido que el cargo de asesinato se escuchara sin incluir detalles de su vida sexual y sus embarazos no deseados, el jurado escuchó sobre su vida personal debido a una táctica del fiscal, que incluyó un cargo de perjurio relacionado con los testimonios que Kelly había ofrecido durante una investigación forense. Durante el juicio, el jurado escuchó que Kelly había ocultado sus embarazos a familiares y amigos para proteger su imagen y reputación personal, que incluía relaciones con varios jugadores de rugby del club del cual su padre era presidente. La fiscalía argumentó que la mujer había acabado con la vida de su hija Tegan para evitar la responsabilidad de criarla, para no empañar su buena imagen y porque tener un hijo interferiría con su objetivo de competir en los Juegos Olímpicos de 2000. Por su parte, la defensa afirmó que no había pruebas suficientes para demostrar que Tegan
estuviera sin vida. Además, señalaron que Kelly ya había dado en adopción a 2 de sus hijos, lo que sugería que podría haber hecho lo mismo con la pequeña. También consideraron que Andrew Morris o Norris podría ser un nombre falso y que el hombre le mintió a Kelly, lo que significaba que si realmente existía, fácilmente podría haber cambiado también el nombre de Tegan, contribuyendo a su desaparición. Se llamaron a más de 75 testigos por parte de la acusación, mientras que la defensa no presentó ninguno, ni siquiera a Kelly, quien decidió no subir al estrado. Entre los testigos estaba Peter, el ex esposo de Kelly, quien, a pesar de que ya estaba separado de ella, la describió como una gran esposa y madre, reafirmando su amor por ella. Uno de los testimonios clave fue el de Duncan, quien para ese momento vivía en una isla frente a la costa de África con la mujer por la que había dejado a Kelly. Refirió que su relación con Kelly duró desde finales de abril de 1994 hasta marzo de 1998, pero no estaba al tanto ni sospechaba de ninguna indiscreción por parte de su novia durante su relación. Dijo que a pesar de que durante el tiempo que estuvieron juntos, Kelly dio a luz 2 veces, él nunca se enteró de los embarazos, advirtiendo que si lo hubiera sabido, le habría propuesto formar una familia porque él la amaba. Refirió que se sorprendió cuando en 1999 recibió una carta de un trabajador de adopción diciéndole que Kelly lo estaba nombrando como padre de un niño recién nacido. Cuando la abogada que asistía en la investigación lo presionó para que recordara cualquier comportamiento extraño, recordó que aunque su vida sexual había sido como de costumbre, Kelly asumía algunas posiciones que no le permitían ver su vientre desnudo. Además, cuando él intentaba abrazarla por las noches, ella se colocaba una almohada en la barriga para evitar que él la tocara. Las pruebas presentadas en el juicio fueron similares a las de la investigación realizada, aunque se introdujeron nuevos registros policiales en medio de los cuales se descubrió que Kelly había abandonado el hospital donde dio a luz a Tegan a una hora distinta a la que se creía en un comienzo. Según el informe inicial, Kelly había dejado el centro de salud a las 2 de la tarde y llegó a su casa cerca de las 3. Debido a la distancia, solo le daba unos minutos para haberse deshecho de su hija. Sin embargo, la nueva versión, dada por una enfermera del hospital, cambiaba totalmente la situación, ya que esta nueva línea de tiempo marcaba que Kelly había salido del lugar a las 10 de la mañana, lo que le daba un amplio margen para haber acabado con la vida de Tegan, ocultar su cadáver y regresar a la casa de sus padres a las 3 de la tarde. Después de un juicio complicado y controvertido que duró 4 meses y tras una semana de deliberaciones, finalmente el 13 de diciembre de 2010, Kelly Lane, de 35 años, fue hallada culpable de mentir bajo juramento en relación con documentos sobre la adopción de otros 2 bebés. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime sobre el cargo de asesinato. Ante esto, el juez dio la opción de emitir un veredicto por mayoría de 11 votos a favor y 1 en contra. Más tarde, ese mismo día, con 10 votos a favor y 1 en contra, Kelly también fue declarada culpable de asesinato. Al escuchar el veredicto, la mujer colapsó de tal manera que se hizo necesario llamar a los paramédicos para atenderla. Los procedimientos de sentencia comenzaron el 11 de marzo de 2011, nuevamente en la Corte Suprema, donde la corona solicitó al tribunal que prestara especial atención a la disuasión general. Se informó que el psiquiatra que compareció en nombre de la acusación no encontró evidencia de un trastorno psiquiátrico en Kelly y que sus decisiones parecían basadas en la resolución de problemas. Finalmente, el 15 de abril de 2011, Kelly fue sentenciada a 18 años de prisión, con una fecha de liberación programada para el 12 de diciembre de 2028 y un período sin libertad condicional de 13 años y 5 meses, lo que la hacía elegible para la libertad condicional el 12 de mayo de 2024. Los padres de Kelly salieron devastados del tribunal y prefirieron no declarar a los medios que aguardaban a las afueras de la corte. Los abogados de Kelly presentaron una apelación contra su condena el 18 de abril de 2011.
Ese mismo día, varios medios de comunicación publicaron que un taxista había afirmado haber visto a la mujer abandonar a un bebé en un bosque. Este hombre aseguró haber transportado a Kelly desde el hospital y llevarla a la carretera del río, y en ese lugar ella supuestamente dejó al bebé. Kelly le había comentado al conductor que dejó al recién nacido con una niñera. Más tarde, el taxista notó un pañal en el asiento trasero y al intentar entregárselo, ella le respondió que ya no lo necesitaba. Aunque este testimonio emergió en el contexto de la apelación, su impacto en el caso fue limitado. Entre julio y diciembre de 2013, la defensa de Kelly presentó una apelación basada en la idea de que el jurado debía haber podido considerar el homicidio involuntario, pero fue rechazada ese mismo año, ya que el órgano judicial consideró que había pruebas amplias que respaldaban la culpabilidad de Kelly. Posteriormente, su defensa trató de presentar una nueva solicitud de permiso para apelar ante el Tribunal Superior de Australia, pero esta fue rechazada en agosto de 2014. Surgieron muchas hipótesis sobre el destino de Tegan. Una de las más destacadas fue que la historia de Kelly podría ser cierta y que la bebé fue entregada a su padre biológico Andrew Norris o Morris, quien aún podría estar cuidando de ella. Según esta hipótesis, podrían haber estado viviendo bajo identidades falsas, lo que explicaría por qué nunca se presentaron tras la desaparición de la menor. Sin embargo, esta historia tenía varios puntos débiles, sobre todo considerando las inconsistencias en la historia de Kelly y las preguntas sin respuestas sobre por qué, si Andrew realmente existía, no había salido a dar la cara en un caso que fue tan publicitado en Australia. Otra hipótesis sostenía que Kelly realmente acabó con la vida de Tegan poco después de salir del hospital y enterró su cuerpo en algún lugar, aunque no había evidencia física que respaldara esto. También se especuló con el hecho de que Tegan pudo haber fallecido accidentalmente, tal vez por complicaciones relacionadas con la falta de atención prenatal de Kelly, y que ella entró en pánico y escondió el cuerpo. Se sugirió que el cuerpo pudo haber sido dejado en un terreno cercano al hospital donde dio a luz, que más tarde se convirtió en la sede de una escuela. Incluso en el año 2012, el juez que sentenció a Kelly expresó dudas sobre el veredicto y la culpabilidad de la mujer, dado que no se encontró el cuerpo de Tegan. Los padres de Kelly también creían la historia de su hija sobre haber entregado a la niña a su padre biológico y mantuvieron la esperanza de que la pequeña estuviera viva. I don't think she'd hurt anybody, to be truthful, especially a child. It was broad daylight for a start. You know, where is she going to dump a child in broad daylight in such a short time frame? El caso de Kelly conmocionó a Australia y se encontró en el centro de un misterio que para muchos no había sido resuelto por completo. Las dudas persistieron por años, haciendo que muchas personas investigaran por su cuenta para tratar de aclarar todo el misterio. Estas investigaciones dejaron el misterio de Tegan sin resolver, con el público preguntándose con ansiedad qué ocurrió realmente con ella. Cuando habían transcurrido más de 13 años de los hechos y se acercaba la fecha para que Kelly pudiera optar por su libertad condicional, su caso volvió a ocupar los titulares de la prensa australiana, luego de que un tribunal le negara el beneficio en marzo de 2024. La decisión del tribunal se basaba en las nuevas leyes aprobadas en 2022 en Nueva Gales del Sur, las cuales establecen que sin cuerpo no hay libertad condicional. La Autoridad de Libertad Condicional del Estado indicó, a pesar de que había cumplido más de la mitad de su condena mínima, no estaba satisfecha con la cooperación de Kelly en la investigación para encontrar el cuerpo de su hija. Además, según se supo, en marzo de ese mismo año, Kelly se encontraba en libertad supervisada y mientras trabajaba en una fábrica de acero, ocurrió un incidente con un teléfono móvil que la llevó de regreso a la prisión máxima de seguridad. Al parecer, durante una inspección rutinaria por parte de los oficiales de servicios correccionales, se descubrió que Kelly había recibido un teléfono móvil para realizar tareas relacionadas con su trabajo. Sin embargo, encontraron una foto no autorizada de flores de San Valentín que su novio Patrick le había enviado.
A pesar de que su trabajo durante el tiempo de libertad condicional era un paso crucial hacia la posible reintegración a la sociedad, su situación se complicó debido a este incidente que llevó a las autoridades a tomar la decisión de enviarla de vuelta a la prisión de mujeres. Esta nueva decisión del tribunal volvió a colocar a Kelly en el centro de atención y continuó generando debates y polémicas en Australia, pues muchas personas se pronunciaron no solo en contra de la negativa a concederle su libertad, sino también mostraron su rechazo a las nuevas normativas legales aprobadas en 2022. Una de esas declaraciones fue dada por el juez que sentenció a Kelly, quien ratificó que el caso tenía lagunas importantes, y ella fue condenada solo por pruebas circunstanciales, no materiales, ni ADN, ni testigos, y ni siquiera hubo ninguna especulación realista sobre cómo causó el deceso de su bebé. Sostuvo que, si bien aceptó el veredicto del jurado, tenía dudas sobre algunos aspectos de la forma en que se llevó a cabo el juicio. Advirtió que el sistema de justicia penal australiano estaba sesgado a la hora de condenar a las madres por el crimen de sus bebés, y destacó el hecho de que Kelly hubiera cumplido su condena y sido una prisionera ejemplar, por lo que no debería permanecer más tiempo en prisión. Con el paso de los años, Kelly cambió drásticamente en apariencia. Según se supo, había perdido 30 kilos después de volverse vegetariana y ya no era rubia, después de volver a su color de cabello castaño natural. Lo que no ha cambiado es su versión de inocencia, la cual mantiene hasta el día de hoy mientras permanece en el complejo correccional. Si bien la vida tras las rejas fue inicialmente dura para ella, a quien le dieron una celda en un bloque reservado para los criminales de niños, hoy en día es considerada una de las prisioneras más duras del complejo, ganándose incluso una reputación de ser una abeja reina de la cárcel. Para poder acceder a la libertad condicional, Kelly tiene que demostrar que ha cooperado satisfactoriamente en las investigaciones sobre la ubicación de Tegan. De no hacerlo, y mientras esta legislación siga vigente, es probable que permanezca encarcelada hasta el final de su condena el 12 de diciembre de 2028. Tal vez una de las mayores ironías de la vida de Kelly es el tiempo que pasa cada semana hablando por teléfono con su hija, que ahora también ya es adulta. A pesar de los años transcurridos, su caso sigue generando mucha discusión y especulación, tanto dentro como fuera de Australia. Por eso nos gustaría conocer sus comentarios. ¿Crees que Kelly realmente acabó con la vida de su hija Tegan? ¿O quizás la abandonó o se la entregó a otra persona? ¿Consideras que Andrew Norris o Morris son personas reales? ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.